Te damos la bienvenida a Familia, el diseño de Dios. Porque la familia no es algo importante, lo es todo. Deseamos que en los siguientes minutos seas edificado a través de consejos bíblicos y prácticos para la bendición de tu familia y tus generaciones. Comenzamos. Bienvenido familia al diseño de Dios. Es un gusto estar de nuevo con ustedes y así que hoy tenemos un programa muy interesante. Le invitamos a que comparta este programa en las diferentes plataformas. Estamos como Radio Impulso y también puede mandar sus comentarios al WhatsApp al 822-7218. Mándenos sus comentarios desde donde nos mira y comparte la transmisión. Y hoy me siento pues bien acompañada como siempre con Freddy. Hola Freddy. ¿Cómo estás? Me pones nerviosa de repente. Hola amor, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Así bueno, bienvenidos a todos ustedes a su programa, a tu programa La Familia del Diseño de Dios. Y hoy vamos a tratar un tema bien importante. Hoy nos salimos un poco del patrón, ¿verdad? Que tenemos siempre en el programa. Y vamos a estar tratando el milagro en el matrimonio. Para esto hoy tenemos un par de invitados. ¿Cómo la ven? Tremendo. Estamos bien acompañados. Estamos bien acompañados, ¿verdad? Así es. Hoy nos acompaña el matrimonio Martínez Toruño. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Bienvenido, Abel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abel Martínez, ¿cómo están? Aquí estamos muy acompañados con mi esposa, Jaleni Toruño. Y un saludo a todos los que nos miran desde ya. Y gracias por conectarse. Hoy vamos a tomar un tema, creería yo, muy bueno. Muy bueno. Jaleni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias por invitarme. Y nada, estoy aquí para servir. Jaleni un poco nerviosa, amor, pero es normal. Creo las cámaras son así. todo el que está en la cámara da nervio porque, bueno, más si es primera vez, ¿verdad? Es claro, así es. Yo me puse nerviosa la vez que empezamos este programa, ¿recordás? Claro, así es. Bueno, vamos a estar hablando ahora acerca de la procreación de la familia. Sabemos que la procreación de la familia es un milagro de Dios. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, y cuando la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, dice también ese mismo versículo, cosa de estima es el fruto del vientre. Entonces, cuando una mujer sale embarazada y ha concebido un hijo en su vientre, es porque a Dios le plació darle un hijo. Pero muchas veces, amor, pasa esto, que se casa en matrimonio y pasa 1 año, 2 años y no pueden concebir hijos. Sí. Y esto es bien duro para el matrimonio, porque ellos quisieran tener su hijo tal vez 6 meses después, qué sé yo. Y es difícil, Freddy, desear un hijo y no tenerlo en el momento en que uno lo quiere. Es correcto, y algunos matrimonios tienen que hacerse hasta tratamientos y pasar por esto. Pero por eso hemos invitado a Abel y a Jaleni, y queremos que ellos nos compartan parte del proceso que han pasado. Pues hoy ya ellos recibieron un milagro de Dios, porque esa es la vida, el milagro de Dios, ¿verdad? En la familia. Y me gustaría preguntarle a Abel, ¿qué se siente, Abel, cuando querés tener tu hijo y mirás que no se puede? Ok. Bueno, cuando al comienzo, como todo hombre, creería yo, la mayoría de nosotros los hombres, lo pasamos por alto. Pasamos por alto porque creemos que estamos bien, ¿verdad? Casa, trabajo, estamos bien. Pero cuando ya a nosotros los esposos nos miramos que está afectando a la esposa, yo creería que algo muy, muy fuerte en la vida del hombre es cuando su esposa o su cónyuge está siendo afectada emocionalmente y nos repercute al doble a nosotros como esposos. Y al ver primer año, segundo año que no salía embarazada mi esposa, ya me preocupé y ya me entró la angustia de por qué no pasaba, por qué no sucedía. Nosotros le servimos al Señor y en teoría todo lo hacemos bien y no pasaba en algún momento. Y para contar un poco,
quisiera yo tal vez expresar la parte de esposo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Ajá. Entonces, luego, y ¿qué pasaba? Y como esposo, pues todo bien, tercer año, no pasaba nada en el matrimonio, y ahí ya me preocupé, y como esposo le decimos, mira, vaya a hacerte un tratamiento. Entonces, y da la casualidad pues que el del problema, dicen los doctores, que era yo, no era mi esposa. Y hay un detalle en esto, que muchas veces, usted que nos está viendo, y tal vez posiblemente esté pasando por esto, ¿verdad, amor? Sí. Y muchas veces hay un machismo en el matrimonio, y la esposa le dice al esposo, a lo mejor sos vos y anda, chequeate. Y el hombre, tenemos ese problema y decimos, no, es que yo estoy seguro que yo soy, y no tiene ni un hijo. Y yo creo que esa es una actitud de miedo, de Ajá. temor. Sí, al hecho que le digan que es estéril. Ujú. Porque la verdad que uno se casa para tener hijos, para tener familia. Pero entonces es duro. Y yo creo que eso debe ser el temor tal vez del hombre al no querer hacerse un examen, hacerse un chequeo, para que el médico le diga qué está pasando, pues. Entonces, ¿sí, amor? Y es que la esterilidad, Freddy, la esterilidad da temor a hombres y mujeres. Porque una de las cosas que el Señor nos manda es a multiplicarnos. Claro. Es ahí la idea del matrimonio, cuando Él hace a la mujer y al hombre para iniciar una familia, para comenzar por un matrimonio y reproducirse, engendrar hijos y multiplicarse. Entonces, la esterilidad no es buena para ninguno de los dos, ni para el hombre ni para la mujer, número uno. Así. Y número dos, no la dejó el Señor la esterilidad como un reglamento. No. Vemos mujeres que en su tiempo, en su momento fueron estériles, pero sufrieron porque creo que la esterilidad es parte, tal vez, podría llamarle yo de una vergüenza, ¿no? Porque dice la Escritura que las mujeres que no podían tener hijos se sentían apenadas por saber de que no podían producir hijos, no podían tener hijos. Entonces, el tener hijos es que es lo más hermoso que el Señor dejó para la familia. Es que ese es el plan, por eso se casa uno, para, como dice la Biblia, multiplíquense y fructifíquense. Y eso que Dios deja hoy en día, el diablo lo transdiversa, porque ahora vemos parejas que en vez de tener hijos dicen, no, ¿para qué voy a tener hijos? Personas que ya están casadas, que deberían de tener, entonces te dicen, no, ya me casé, voy a tener hijos dentro de unos 5 años. Sí. Es todo lo contrario de lo que Dios deja. Claro. Pero a mí me gustaría saber qué pasaba en la mente de Jarleni cuando pasaba esto, porque no podía salir embarazada. Pues al inicio, porque igual yo quería quedar embarazada y no más. Pero a ver, me decía, no, esperemos un poquito. Ya pasaron 6 meses y le volví a tocar el tema, de 6 meses que nos casamos, le volví a tocar el tema. A ver, pues intentemos. Una vez solo, me dice, me acuerdo. Y vamos a ver si pego a la primera, dice. Y después al mes siguiente me hago la prueba y fue mi primer prueba negativa de tantas que me hice. Fueron varias. Demasiadas. Imagínense, saqué cuenta de los 3 años de casados que ya llevamos. Saqué por mes que me hacía prueba de embarazo y a veces me la repetía hasta 2 veces sin que él se diera cuenta. Porque al inicio, pues, la primera vez, ahí pendientes los dos. Pero ya Sí. después, ¿qué pasó? El siguiente mes, seguimos, él paró 2 meses, ya no lo seguimos intentando porque él decía la primera. Más adelante, ya después, seguimos intentando. Estamos hablando de que ya teníamos 8 meses de casados. Seguimos intentando y ya no pasaba. Y yo, ¿seré yo? Empezó ahí mi duda que ¿seré yo? Pero pasó, pues, al inicio uno lo mira como que, porque un proceso, y según los médicos, a la edad perfecta para la mujer quedar embarazada, que el cuerpo está preparado a los 25,
Pero yo estaba en mis 20. Según los médicos, es la edad perfecta, entre los 20 a los 30. A los 30. Es la edad perfecta de quedar embarazada y la mayor probabilidad entre los 20 a los 25, ¿verdad? Pero nada. Y ya en el segundo año que seguimos intentando con más recurrencia y nada. De hecho, mi papá en ese proceso, él recayó en enfermedad y yo me acuerdo que yo le dije, a ver, tengo miedo de que mi papá vaya a fallecer y no conozca a mis hijos, le digo. Y empezó y nada, mi papá falleció y tampoco pasó. Y yo me sentí en un momento, aquí les digo, me sentí menospreciada, sentí como que había algo malo en mí. Y después yo siempre le oré al Señor y nada, y algo que me confrontó bastante a mí fue cuando mi hermana quedó embarazada y decía, ¿qué pasó ahí? Uh-huh. Y no era envidia, porque no era envidia, sino yo estoy alegre con mi sobrina, mi primera sobrina. Claro. Pero en el proceso que yo estaba pasando, que yo decía, he estado intentando tanto, y de repente, ¡pum!, quedó embarazada mi hermana. Y te hacías la pregunta, ¿por qué ella y yo no? Correcto, y yo me hice varias veces esa pregunta, ¿por qué ella y yo no? Si yo estoy ahí activa con el Señor. Y pasan dos meses, ¡pum!, queda embarazada mi prima. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Será que estoy haciendo algo mal yo? Y para abonar a eso, cuando ya entramos en ese proceso, como dice mi esposa, el primer año yo no quería, segundo año me estaba convenciendo. Pero que cuando yo vea que está aterrizando el avión, uh-huh, que ya no sigue volando, yo dije, y ya va, tal vez voy. Así se fue a hacer todos los chequeos del mundo, clínica tras clínica, proceso tras proceso. Uh-huh. Entonces, la matemática, 1 más 1 son 2. Y fue, pues ahora me toca a mí. Uh-huh. Y cuando fui, en efecto, yo trabajé muchos años en construcción y el exceso del uso de la fuerza repercutió, según la doctora. Uh-huh. Repercutió, y era esa la causa. Ok, una pregunta. ¿Ustedes como matrimonio sirven a Dios? Sí. Así es. Y ustedes estaban intentando quedar embarazada ella. En todo esto, ¿cómo funcionó Dios para ustedes? ¿En qué momento sienten ustedes que Dios mete su mano ahí y se da el milagro? Ok, ahí fue algo de película. Realmente, de hecho, a todos los que nos están viendo y les recomiendo que metan al Señor en la ecuación. Incluso aquí en el proceso de la paternidad, métanlo en la ecuación, porque la concepción es un milagro, es el soplo de Dios. Sucede que después que yo llego donde mi esposa y le digo, mira, ¿qué crees? Soy yo el del problema. Por una parte estaba aliviado, porque ella no estaba sufriendo. Uh-huh. Entonces, como hombre, prefiero cargar la batuta. Entonces, ahora soy yo. Y a ver, miremos cuánto es el proceso. Y en cuestión a monto, uh-huh, dinero, el tratamiento era carísimo. Era también una cirugía. Entonces, da la casualidad que yo le dije a ella, mi Dios es fiel. Entonces, sí, como siempre. Como siempre, ¿verdad, amor? Uh-huh. Siempre que tenemos cierta dificultad, tanto económica, la que sea, ¿verdad? Hasta si se nos enferma el perro. Yo le digo a mi esposa, amor, Dios es fiel. Así es. Dios es fiel. Entonces, yo le clamé al Señor bastante. Entonces yo iba, aquí no cuadra. Y me aferré tanto al Señor que hubo una noche en la iglesia donde yo asisto, uh-huh, donde nosotros asistimos a inicio de año, hacemos lo que es el calendario profético. Sí. Dentro de nuestro calendario yo llevé la camisita de un bebé, sí, ¿verdad? La camisita blanca. Sí. Creyendo. Uh-huh. Y para eso de febrero, nos dimos cuenta en marzo, amor,
En marzo, 29 de marzo. 29 de marzo. Entonces, una noche antes yo estaba viendo televisión y el Espíritu Santo descendió esa noche y hubo una administración de parte del Espíritu Santo que yo escuché literalmente, escuché audiblemente la voz del Señor diciéndome, los quiero visitar. Así fue. Dejé de ver lo que estaba viendo porque pensé que era locura mía. Dejé de ver y puse un canto y el Señor fue y me ministró con su presencia. Luego en el momento que me está ministrando con su presencia, Él me dice audiblemente, me dice, Sí. Para los que me están viendo, el Señor les habla. Cuando el Señor Así es. quiere hablarnos, lo va a escuchar audiblemente. ¿Qué pasó? Y me dice el Señor, ve a donde tu esposa que los quiero visitar. Y esa noche nosotros tuvimos una visitación del Espíritu Santo. A la semana ella se hacía las pruebas a escondidas mías, ¿verdad? Porque como esposa le afecta el no del negativo. O sea, a nosotros De tantos no. de tantos no, entonces cada no pesa más que el anterior. Y como esposo, ahí ya uno lo afecta. Y yo le decía, no te sigas haciendo pruebas, mira, tranquila, dejemos que suceda, ahí vas a ver. Y se la hacía cuando yo no estaba. Y un día, pues, viéndola, salió corriendo con la gran noticia. No me la creía, realmente no me la creía. Hicimos otra prueba, hicimos 4 pruebas, más una de sangre. Y todas positivas. Y toda positiva. Y realmente el milagro fue, yo como esposo o como hombre lo digo que el milagro fue que el Señor me hizo una cirugía sin yo darme cuenta. Porque para la doctora decía no puede concebir. Porque fui a una clínica privada, fui al seguro, fui a varios doctores, no solo me fui con una. En todo caso, no podía engendrar. En todo caso, esa es la palabra correcta, no podía engendrar porque tenía una obstrucción en lo que es las venas que llaman varicocele, algo que es la mayoría o ciertos hombres que hacen ejercicio o exceso de fuerza padecen. Entonces, y luego de la visitación del Señor, mi esposa quedó embarazada. Donde resumo yo que el Señor fue e hizo el milagro tanto en mí como esposo en la operación y tanto en ella como en la concepción. Digamos, estamos hablando que después de un calendario profético que se hace en la iglesia donde asistí, 2 meses después, ¿no? Sí. 2 meses después, tiene la visitación del Espíritu Santo, nos contá, donde ustedes fueron ministrados por el Señor, ¿no? Correcto. Y en esa semana, después de esa administración del Señor hacia ustedes, entonces Jaleni se vuelve a hacer la prueba y sale embarazado. Correcto. Sale positiva. Sale positiva. Gracias, sale positivo lo del embarazo, ¿no? Sí. Entonces, es casi como evidente, palpable el milagro. El milagro fue palpable, fue evidente. Por donde le busque, no hay otra respuesta. Fue la mano de Dios misma en nosotros. Gastamos, y no es gasto, invertimos mucho en exámenes y medicamentos para darnos cuenta que no era los médicos, sino era Dios. Así es. Entonces, sale embarazada mi esposa y que creen, todavía no me hacía clic la cabeza. Y cuando ya fue el primer ultrasonido y yo veo que hay vida, cuando veo que hay vida, entonces ahí fue donde pum, ya me explotó la cabeza y aquí está. Ahora, hay algo. Miren, ustedes que están viendo este programa y posiblemente están pasando por lo mismo, y en estos cortos minutos hemos compartido esto del milagro y la concepción de un bebé, pero posiblemente también hay una mujer que esté viendo y haya pasado por lo que pasaste, Jaleni, y no sé cuántas pruebas te hiciste y te frustraste, y tal vez te estás frustrando, estás frustrada
en tu casa, porque todavía estás pasando por eso, no has podido salir embarazada. Han hecho mucha inversión, como dice Abel, para poder concebir. ¿Qué le recomendaría a esa mujer que te está viendo y que está con depresión ahora mismo? Le voy a decir lo que yo pasé. Sería mentirosa decirle que no me frustré. De hecho, yo ya había perdido la esperanza porque es que eran un no, una negativa más otra negativa. Sí, me imagino. Y nos hicimos de un perro. No hicimos de un perro. Porque digo, pues, Para llenar ese vacío. para llenar ese ya nos vacío. habíamos resignado. Porque yo ya había dicho, "Ey, no pasa, ni modo, fue con el perro". Pero sí, como le digo, no les voy a mentir, yo ya había perdido, por así decir, la fe en esa área, porque yo digo, pues no va a pasar, ¿qué vamos a hacer? Y Abel siempre me decía, pero es que va a ver que mi Dios es fiel. Pero una cosa es que te digan, y tal vez otras personas venían, fíjate que soñé que estaba embarazada, fíjate que me dijo el Señor, y pasaba el tiempo y no pasaba. Eso es como que más, como que sentía yo que me estaban pisando más, porque fíjate que, y tal vez esa persona no sabía el proceso que yo estaba pasando. Pero en 15 días antes que el Espíritu Santo nos visitara y después que fuera el positivo, yo me acuerdo que yo me sentía mal, porque uno se siente mal, uno se siente... Hubieron varios momentos que yo decía, lo voy a decir, hasta llegué a maldecir mi vientre porque no quedaba embarazada. O sea, y eso mi esposo no lo sabe, pero cuando yo me quedaba en la casa, eso es algo, un dardo que te va tirando el enemigo. Sí. Y yo decía, ¿por qué? Y me acuerdo esa vez en la mañana, mi esposo se estaba bañando y yo me desperté y me puse a orar. Y yo le dije, Señor, ten misericordia, así como hiciste con Ana, la mamá de Samuel. Correcto. Y yo, porque yo recuerdo, Señor, que ella hasta la confundieron que estaba ebria de tanto, y yo llegué a sentir ese dolor de querer tener un bebé y no poder. Entonces mi consejo, de hecho he hablado con otras mujeres que han pasado ese mismo proceso, ya ahora que estoy embarazada. Ajá. Y para mí es el versículo que a mí me ayudó, y es, primero vayan a leerse Primera de Samuel, y desde el primer capítulo les va a bendecir, porque, o sea, cómo esa mujer derramó su espíritu adorándole al Señor para que le pudiera dar su bebé. Y así yo me identifico bastante con Ana, porque siento que así me pasó igual, porque ese día que yo estaba orando, lloré amargamente. Yo no sabía qué era llorar amargamente hasta ese día, de querer anhelar un bebé, y no pasaba. Lo que pasa es que había una impotencia en tu vida que el único que podía resolver ahí era Dios. Me llama la atención que decís que en su momento ¿cómo es la palabra? Maldejiste tu vientre. Sí. ¿Sentiste que no eras digna de tener hijos? No era... Que no te merecías tener un hijo, algo así, No. Sino que, o sea, yo dije... como para explicarlo en otras palabras, ¿de qué me sirve tener un vientre si no voy a poder tener un hijo? Ajá. En esa área. ¿Pensaste en algún momento que Dios no te quería dar hijos? Sí, lo pensé. Me llama te pregunto esto, hija Lenny, porque en la escritura, en el caso de Sara creyó que Dios no le quería dar hijos. Dice en el libro de Génesis 16:2, dice... Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ella pensó que Dios la había hecho estéril. Y casi siempre cuando tenemos momentos como estos, tal vez no precisamente un embarazo, ¿verdad? Pero Sí. Hay un momento de frustración donde sentís que clamás a Dios y no recibís aquello, y entonces uno le echa la responsabilidad a Dios y uno piensa que es que Dios no te lo quiere dar. Y ahí es donde nos desesperamos, decía... Por último, buscamos hasta un perrito para llenar el vacío, ¿verdad? Entonces, el caso de Sara, lo que hizo fue, como quería tanto el hijo, buscó a su sierva para
para que su esposo se llegara a ella. Sí. ¿Ve? Y entonces ella dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos con ella. Todavía, hasta ahí Todavía llegaba. dudando. Todavía, hasta ahí llegaba la frustración, quizás tendré hijos con ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sara. Entonces, nos desesperamos cuando no encontramos la respuesta, y creo que a todos nos pasa. Y pasan dos cosas. Queremos llenar eso por nuestra propia cuenta, uno, y dos, creemos que es que Dios es el responsable de no darnos lo que nosotros estamos pidiendo, porque muy en el fondo sabemos que dependemos de Dios. Hay algo muy importante en esto que estaba analizando ahorita, y es que muchas veces nosotros comenzamos el matrimonio y nos preguntan, ¿ya van a tener hijos? Y entonces nosotros decimos, no, todavía no queremos hijos todavía. Y no sabemos lo que estamos diciendo. Sí. Y no sabemos lo que estamos diciendo. Ojo con eso, muchachos. Uno se casa para tener hijos y tener familia, y si los hijos vienen, pues que vengan, ¿verdad? Y entonces dicen, no. Entonces el Señor escucha y dice, no querés, porque es que Dios es así. Así es. Dios hace lo que nosotros deseamos. Prueba de ello es que cuando el pueblo de Israel no tenía rey, le dijeron, queremos un rey. Y Samuel llega, el hijo de Ana, llega delante de la presencia de Dios y le dice, quieren un rey. Entonces el Señor le dijo, no es mi voluntad, pero eso quieren, eso les voy a dar. Entonces muchas veces nosotros debemos tener cuidado cuando decimos, no, ahorita no queremos hijos. Tengan cuidado, muchachos, porque después Dios los va a hacer esperar. Así es. Y yo pienso que este milagro, aunque el deseo era de Jaleni tener un bebé, el milagro era para ver, porque le hizo una cirugía. Correcto. Es un combo. Sí, el Señor cubrió toda la área. Milagro para vos, recompensa para ella. Con nosotros el Señor hizo toda la área, y cuando Dios va a cumplir su palabra, cuando el milagro va a ser, Dios no hace las cosas a la mitad, lo hace completo. Lo hace completo porque sucede que cuando nos casamos, yo le digo, ella quiere el primer día que un bebé. Como toda novia. Yo dije eso, no quiero todavía. Yo dije, no, todavía no. Mas no sabía que Dios me iba a hacer esperar. Y me iba a hacer valorar el sí, el querer. Es correcto. Entonces Dios fue tan específico que trató conmigo personalmente, trata con la fe de ella, trata con el milagro, y antes que nos demos cuenta, el Señor comienza a hacer milagros en mi vida referente a la parte laboral. Comienza a preparar el terreno. Es que los hijos vienen completos. La Biblia dice que los hijos son una bendición de Dios. Y Dios no te va a dar... Dios no te va a dar un hijo, tú que me estás viendo, si no te da cómo mantenerlo. Porque Dios es papá. Así es. Como Él es papá, entonces Él sabe que un papá tiene que mantener bien a su hijo. Entonces, si te da un hijo, te da también cómo mantenerlo. Entonces te prepara primero, y no te preocupes, hombre, si no tenés ahorita. Si salió embarazada tu esposa, alégrate, porque te viene un montón de regalos que solo salen cuando los hijos vienen en camino. Así es. Y es que los hijos son herencia de Jehová y regalo del cielo. Ya casi estamos para aterrizar, terminando. ¿Qué palabra le darías vos a los matrimonios que han pasado por tu situación en ABC? Ok, en ABC lo que le puedo decir es, crean en la fidelidad de Dios. Full. Crean en la fidelidad de Dios, y que no se desesperen. ¿Jaleni? Les diría que actúen en modo de fe, porque me acuerdo que mi esposo o esposos pues que están viendo o están con su esposa, algo que hizo mi esposo el año pasado, como para en octubre, él me compró un peluche, sí. Entonces me dice, y lo ponía en medio de los dos, estaba en la cama, yo dormía a un lado, a otro lado, y en medio el peluchito, en modo de fe. Un día aquí va a estar un bebé. Correcto. Entonces actúe en modo de fe. Así es. Buena recomendación, ¿verdad?
Y con esto de los hijos, es fe. Entonces, hemos querido nosotros bendecir, ¿verdad? En este tiempo, amor. Así es. Ha sido un honor estar con ustedes y los esperamos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Si le gustó este programa y le bendijo, le invitamos a que lo comparta para que otros sean bendecidos y su fe sea fortalecida. Así que familia, el diseño de Dios, les complace en haberles servido en esta tarde, Freddy. Así es, le esperamos en el próximo episodio. No se lo pierda, que va a estar mejor todavía. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos para que nos sintonices en nuestra próxima transmisión de Familia, el diseño de Dios.